Allí podemos ver la parte que se nos señala luego de esta imagen. Voy a ubicarme acá. Lo que fue nuestra lectura bíblica, ¿verdad? El énfasis que se hace en que el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. En la imagen siguiente vamos a ver reflejado lo que sería en sí la parábola. La parábola que viene diciendo, a mí me gusta como lo dice esta versión, la versión Nueva Versión Internacional, ¿cierto? Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo o en el redil y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, entonces, ¿qué hace? Lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Aquí podemos notar algunos detalles. El principal es que el Señor Jesús en ese momento, de forma literal, habló a sus discípulos, ¿cierto? Pero que hoy en día, ¿para quién es ese mensaje? Pregunto, ¿para quién es? Para nosotros, ¿cierto? Nos pregunta el Señor, si fueran ustedes pastores de algún redil, y les pregunto yo a ustedes, ¿será que nosotros en algún momento somos pastor de algún redil? En muchos momentos, ¿cierto? ¿Por qué? Fíjense ustedes, si nosotros somos maestros de profesión, profesores, educadores, estamos siendo en ese momento el pastor de nuestros alumnos. ¿Me siguen? Si somos padre o madre, en el momento estamos siendo pastores de nuestros hijos. Incluso los pastores que son profesión, ¿verdad? Por su profesión son pastores, entonces su redil es la iglesia. A nosotros se nos indica, para este énfasis de hoy, de que la iglesia debe ser informada totalmente con respecto al cuidado que debemos tener con el redil que se nos presente al momento. Por ejemplo, en este momento que yo estoy predicando acá, estoy predicando a ustedes que están acá presentes, a los que no se puedan estar conectando por YouTube. Entonces, en este momento sería, por decir, el lugar del pastor estaría acá conmigo. Pero el pastor, en realidad, que dirige nuestras vidas es Cristo Jesús. Entonces, vamos a escuchar acá lo que dicen las estadísticas. El abuso no es un tema el cual la iglesia pueda guardar silencio. No debe guardar silencio ante el abuso la iglesia. Mujeres y niños mueren diariamente a nuestro alrededor. Es nuestra responsabilidad comprender este tipo de violencia y preparar a la iglesia para que sea un lugar de refugio y sanación. ¿Para quién? Para esas víctimas. Estas estadísticas que se comparten sobre el impacto del abuso en las mujeres, pero hay una mala noticia. El abuso trasciende culturas y géneros. Los hombres también están siendo abusados. El abuso doméstico contra hombres y la violencia sexual contra los niños ha ido en aumento.
Muy triste esto, ¿verdad que sí? Triste y lamentable. Precisamente el Ministerio de la Mujer dentro de la Iglesia Adventista se encarga sobre todo de que se entienda de que Dios no le ha dado la potestad de estar sobre el hombre. Nosotras recordamos que somos, según la palabra de Dios, ayuda idónea. Nosotras somos las encargadas de que se sepa ante el mundo, ¿verdad?, que las mujeres adventistas respetamos a nuestros esposos, a nuestros pastores. Entendemos que ellos están en la dirigencia, ¿verdad? Y nosotros vamos a ser una ayuda idónea. Vamos a estar a la par con ellos. Debe haber armonía en el hogar, armonía en la iglesia. En ningún momento apoyamos ningún tipo de abuso relacionado con los diferentes géneros. Esto lo vamos tomando muy en cuenta. Sigue diciendo entonces allí en la parábola que hay otros elementos. Está el pastor, están las ovejas. También somos a veces ovejas, ¿cierto?, de un redil. Cuando ya no somos el pastor, entonces somos una de esas ovejas. Y también nos viene diciendo, muy lamentablemente, cosas que acontecen precisamente del abuso. Dice aquí lo siguiente: la investigación muestra que muchas personas dejan de asistir a la iglesia debido a factores relacionales. Las razones incluyen hipocresía percibida. ¿La habrán oído? ¿Será que se nos hace común? Ojalá que no. Diferentes tipos de conflicto, relaciones rotas y falta de amigos o apoyo. Sin embargo, aunque algunos miembros siguen asistiendo a la iglesia, también se sienten abandonados. Está hablando aquí de dos grupos: de los que se van porque sienten algún tipo de rechazo, de hipocresía en la iglesia, y de los que se quedan, pero que igualmente se sienten abandonados y solos. ¿Por qué estará pasando esto? En nuestra parábola explica, ¿verdad?, que una oveja se descarrió. Mayormente entre los rebaños, ¿cuál será entonces el enemigo de los rebaños de las ovejas? ¿Qué es lo que mayormente se menciona? Al lobo, ¿cierto? Nosotros sabemos como cristianos que hay un enemigo que desea que las ovejas del redil, que serían en este caso los que estamos aquí representados, no tengamos armonía entre nosotros, no tengamos paz entre nosotros. Por eso es el llamado a decir, basta ya. Seguimos diciendo entonces aquí que cuando somos uno de estos, o el pastor o la oveja, debemos estar pendiente de cómo sería nuestro trato entre ambos. Vamos a seguir a la siguiente lámina, por favor. Dice allí, de igual modo, este versículo es sumamente importante, Mateo 18:14. De igual modo, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Queda entendido que no es la voluntad de Dios que existan este tipo de violencias que existe, ¿cierto? Por eso estamos mencionando que existe un enemigo que quiere que el redil sea dañado. No es la voluntad del Padre. El Padre en este caso está siendo el buen pastor que en la parábola buscó la oveja y que hoy en día quiere que nosotros seamos ese pastor y busquemos las ovejas que están perdidas. Ahora, si entre nosotros hay abusos, si entre nosotros como iglesia hay rencillas, hay roces,
y a veces de forma indirecta, pero es que muchas veces es de forma muy directa, muy agresiva. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si el llamado es decir no a la violencia, basta ya. Ahora, me pregunto, ¿será que aquí entre nosotros habrá alguien que también se identifique con que el agresor de él es el mismo? Porque estamos hablando de que a veces nos agreden, a veces nosotros podemos ser los agresores, pero también muchas veces somos nosotros mismos los que nos estamos agrediendo. Tomemos en cuenta estas fases. Seguimos allí con la lámina. Allí nos refleja el Señor en este pasaje qué más o menos puede estar pasando, por qué se dan estas situaciones. Dice, os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no la apacentáis, no fortaleciste a la débil, no curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida. Cuando yo leí esas características, recordé una vez que estaba dando una suplencia en un colegio privado y era primer grado. Los niños son pequeños, tiernos, muy hermosos. Están comenzando la nueva etapa porque vienen de la etapa del preescolar, donde la enseñanza es un poco más como de juegos y cosas. A mí me tocó suplantar a la maestra principal y había un auxiliar. Cuando yo estaba allí llevando las indicaciones que me había dejado la maestra principal, coloco en la pizarra las letras, las palabras y el dibujo. Y los chicos encargados de hacer en su cuaderno. Ya la auxiliar sabía cómo era el manejo de los niños, porque ya ella trabajaba con la principal. Bueno, yo estoy acá esperando que los niños terminen. Ella pasa por los puestos de los chicos a revisar sus cuadernos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Oigo que le dice a un niño, eso está muy feo, pero lo escribiste mal. Y oigo el cuaderno, la hoja, rasgarla. Y yo, luego va otro y a mí me dio un desespero, me levanté y fui donde la coordinadora. Yo estaba empezando la suplencia y le comenté el caso y le dije si eso estaba bien, si eso era así que se tenía que llevar allí. Obviamente que no era así. A ella la llamaron aparte. Luego me quedé yo con los chicos y entonces comencé a hablar con ellos. Y unos tenían temor de hacer la tarea asignada. Yo les dije, no, mi amor, tranquilo, hazlo según tu capacidad, porque tú estás empezando, tú estás aprendiendo. ¿Por qué traigo a colación? Porque allí dice que de las ovejas obtienes la lana, obtienes la leche, obtienes muchos beneficios, pero no estás pendiente de cuidarla, de si está herida, ¿verdad? Ayudarla. En este caso que les menciono es, los chicos estaban aprendiendo. El beneficio de la auxiliar es de su pago que le daban de allí del colegio. Entonces, este caso se refleja en muchos casos. Y sé que muchos de los que estamos acá presentes y de los que están allí oyendo a través del canal han pasado alguna situación en su vida de abuso, de acoso, de maltrato. Es difícil, muy difícil que hoy en día haya una persona que no haya pasado en algún momento de su vida algún mal rato. ¿Por qué? Porque este mundo, desde que entró el pecado, ¿verdad?, de intruso,
vino solamente a dañar. Continuamos con la siguiente lámina. Tú y yo somos necesarios para encontrar a la única oveja que se separó. ¿Quiénes? Tú y yo somos necesarios. ¿Por qué? Porque al momento que nos encontremos en algún sitio con alguien, quizás podamos prestarle la ayuda que esté necesitando. Vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Aquí hay unos consejos de cómo debe ser la actitud de la persona. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo unos a otros. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Fíjense las recomendaciones de cómo debe ser nuestra actitud con alguien que está pasando un mal rato. Siguiente, la palabra de Dios es maravillosa. El Espíritu del Señor, esto está en Isaías 61. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Siguiente. A pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. A consolar a todos los que están de duelo, a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Todas estas son características que el Señor nos ha dejado de ejemplo para que nosotros podamos transmitir en el momento que sea necesario. Cuando pasamos nosotros por algún abuso de forma personal, es decir, que no nos está abusando alguien, sino que nosotros mismos nos estamos abusando, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Quizás nosotros digamos, no, yo me siento bien, me siento normal, me quiero mucho, ¿cierto? Pero de repente, usted es una persona que no duerme las horas correctas porque trabaja demasiado. De repente, usted es una persona que no alimenta su cuerpo con los alimentos que no lo agredan. De repente, usted es una persona que no se hidrata bien durante el día. Estas son formas de usted agredirse, ¿sabían? El Señor desea que todo su rebaño esté de la mejor manera posible. Vamos a seguir con la siguiente. Allí dice en Salmo 147:3, sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Esto es algo totalmente cierto. ¿Cuántos no hemos experimentado, a pesar de que esta vida está siendo cada vez mucho más dura y difícil, cuántos no experimentamos que el Señor ha sanado nuestros corazones quebrantados? ¿Cuántos no hemos experimentado las vendas de nuestras heridas? Todos hemos pasado en algún momento, vuelvo y le repito, por algún espacio de nuestra vida sumamente doloroso. En este momento les voy a comentar algo y lo traigo para que pueda quedar visto cómo el pastor verdaderamente está pendiente de sus ovejas, aún antes de conocer la verdad. Mi padre y mi madre se conocieron de muy corta edad. Mi madre tenía 13 años y mi padre tenía 17 años. ¿Qué circunstancia los unió? Mi madre en su casa, con su papá y su mamá, vivían allí todos en su hogar, ¿no? Su hogar materno. Va y le dice, esto me lo contó mi madre, por supuesto, ¿no?
le dice a su mamá: mamá, mi papá se está portando de forma diferente, porque ya ella estaba creciendo, ya ella estaba siendo una señorita. Me está tocando de una forma que no me agrada. Me siento rara, no me siento cómoda. ¿Y qué fue la respuesta de mi abuela en ese tiempo? Le dijo: ay, hija, ¿yo qué puedo hacer? Lo único que te aconsejo es que te busques un hombre y te vayas de la casa. Esto pasó así, eso me lo contó mi mamá. ¿Por qué menciono que el pastor, el buen pastor, que es nuestro Señor Jesús, es maravilloso? Ella encontró a este hombre que fue mi padre. Ella tenía 13 años y él 17 años. Y se juntaron. Hicieron una familia. Formaron un hogar. Tuvieron 16 hijos. El Señor los bendijo en gran manera. Yo soy la menor de los 16 aquí. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué hago esta connotación? El abuso que ella recibió, el Señor lo vio, el buen pastor lo vio, porque la bendijo con un buen hombre, con un excelente hombre que la acompañó durante su vida. ¿Y qué pasa? No la dejó solamente allí. Cuando yo tenía 2 años de edad, a mi casa llegaron unos colportores, llevando la palabra de Dios. Y esos colportores le dieron el mensaje a mi madre, y desde los 2 años, que yo tenía 2 años, entonces ella llegó a los caminos de Cristo. Y cuando mi padre ya estaba jubilado, también él recibió la palabra de parte de ella. Entonces el Señor está pendiente aún de los que no le conocen. Cuanto más entonces luego de conocerlo, tiene mucho más cuidado con su redil. Continuamos allí. Aquí, si alguien me puede colaborar con leer allí esas características, dice: demostramos que nos importa. Ok, perfecto, gracias. Cuando escuchamos sin juzgar, eso es importante. ¿Cómo vamos a hacer para ser ese buen pastor? Cuando elegimos no aislar a la víctima después de su revelación de abuso. Debemos aprender como cristianos a practicar esto que estamos acá leyendo. Dice allí: brindamos calidez, comodidad y el apoyo auténtico que promueve sanidad. Hablamos sobre los peligros del abuso, esto que estamos haciendo. Hacemos responsables a los perpetradores. Trabajamos en hacer de nuestra iglesia, una comunidad segura. Alabamos a Dios en esta mañana porque en eso estamos, ¿verdad? Haciendo lo que el Señor nos manda que hagamos. Siguiente, dice: si eres neutral, presten atención, si eres neutral en situaciones de injusticia, habéis elegido el lado del opresor. Mucho cuidado con esto. Sí es cierto, esta mañana en la escuela sabática el pastor Jesús Guerrero nos menciona que no es fácil, ¿verdad? Como que no tomar un ámbito neutral, cuando si es un vecino que está agrediendo allí a su hijo, para uno meterse, para uno tratar de ayudar, no es fácil, sobre todo hoy en día. Las que son aquí profesionales maestras saben que hay alumnos que tienen problemas, pero que cuando ellas intervienen, entonces hay otras leyes que se van en contra de ellas. Pero el Señor nos habla en su palabra de que con su método de amor, con su método de, Él iba al Padre, porque
más adelante vamos a mencionar qué fue lo que hizo Dios, qué fue lo que hizo Jesús ante sus abusadores. Pero tomemos en cuenta entonces que si somos neutrales en situación de justicia, habremos elegido el lado del opresor. Los que siguen el Revivado por su palabra, no sé si tomaron en cuenta el día jueves, tocaba el capítulo 23 de Mateo. Y allí vemos a un pastor hablando fuerte y directo. Así que muchas veces debemos hacerlo para poder hacer un alto. Muchas veces debemos hacerlo para poder hacer un alto. Siguiente. Dice en busca de sobrevivientes. Significa sentarse con ellos y escuchar sus historias, permitiéndoles contar la historia tal como la vivieron. Escuchar sin filtro para estar más cómodos, escuchar sin juzgar. Escuchar la historia tal como es y no como nos gustaría que fuera. Llevándolos a eventos de la iglesia y sentándose al lado de ellos para mostrarles apoyo, incluyéndolos en tu círculo de amigos o grupos pequeños. Estar allí con ellos y para ellos. Estas son unas de las características, ¿verdad?, que nos están reflejando cómo vamos nosotros a actuar. Ahora le pregunto, si usted es la persona a la que abusaron, ¿qué haría? Si usted es el abusado, ¿qué haría ante esto que acabamos de leer? Daría el paso como lo dio Cristo. Dé el paso. Dé el paso. Si a usted la persona no lo saluda porque está molesta con usted, dé el paso y salúdelo. Sonríale. Sea amable. Trate de involucrarse para que pueda esa persona sentir que en ti no hay ningún tipo de rencor. Porque estamos hablando de que cuando hay un abusador hay una víctima, ¿cierto? Entonces, ambos se están haciendo daño, tanto el abusador como la víctima. Les digo, hay algo muy importante que nos va a ayudar en nuestro diario a sobrellevar esto. Y es entender que la persona que te está agrediendo está siendo utilizada por el enemigo de las almas. Tómenlo en cuenta siempre y verán. Rompan el silencio con algo bueno. Rompan esa barrera, ¿verdad?, de abuso con algo bueno. Les comento nuevamente que una vez, para terminar acá, iba yo caminando de un pueblo a otro por precisamente un espacio denso, o sea, solo camino de tierra y de lado y lado no había caserío. Y yo siempre le tuve temor a las personas que vagan por allí, para no decirles esa palabra tan dura, los que andan vagando. Y ese miedo yo lo reflejaba, porque donde yo salía y veía, así fuera de lejos, esa persona me veía y yo me paralizaba. Resulta que voy por este camino, solo iba para otro pueblito y a lo lejos veo que viene una persona de estas que vagan solas. Y yo dije, estoy sola, o sea, ¿qué hago? Caminé. Yo iba comiéndome una chupeta. Cuando aquella persona se iba acercando, noté que habían sus manos, las uñas muy largas y sucias, su cabello, todo. Era un hombre y yo era una mujer y yo venía del lado contrario sola. Mi temor traté de no reflejarlo. Y cuando estuvimos de lado a lado del camino, porque él venía y yo iba, él me ve y yo lo veo y le dije, ¿quieres chupeta?
Y le di la chupeta. ¡Ay, qué alivio! Y dándole la chupeta seguí caminando. Y este ojo tuvo la mayor flexibilidad que jamás en mi vida había tenido. Porque yo iba caminando y viendo que él se quedó parado allí con la chupeta en la mano. A veces hace falta hacer eso, ¿saben? Romper el abuso o el miedo o el silencio con algo agradable. Tomémoslo mucho en cuenta. El Señor Jesús, el buen pastor de la historia, buscó a la oveja perdida, la tomó en sus hombros, curó sus heridas. Y después, al llegar al sitio, ¿qué hizo? Llamó a los vecinos y se alegró con ellos de haber encontrado aquella oveja perdida. Esto quiere decir que nuestro Dios es un Dios de amor, que nuestro Dios es un Dios de gozo. Y aunque las estadísticas cada día son más, el Señor te está llamando a ti y a mí a romper el silencio con el bien, a que nos amemos, a que nos perdonemos, a que avancemos, a que no nos quedemos estancados. Necesitamos decirle no al abuso y a la violencia de forma firme, por supuesto. No podemos porque ya sabemos que no vamos a ser partícipes de cosas, pero el Señor nos va a guiar. El Señor es un pastor que toda la vida nos ha guiado en este desierto de incertidumbre, en este desierto de maldad. El Señor siempre ha estado allí, presente con nosotros. Así que necesitamos ir en busca también de ese pastor. Necesitamos dejarnos encontrar. No nos escondamos más entre las rocas, no nos escondamos más entre el monte. Dejemos que el pastor nos encuentre. Dejemos que el pastor pueda darnos esa bendición que tiene para nosotros día a día. La vida, la oportunidad de amar, de perdonar, nos las da Dios al tener vida cada día. En esta mañana, el llamado es diferente. El llamado es saber quién está dispuesto a decirle al Señor: Señor, quiero ser hallado por ti. Quiero ser esa oveja que va en tus hombros. Quiero ser esa oveja que va a reflejar tu amor de hoy en adelante. La única forma de parar un abuso es amando y perdonando. Esa es la única forma. Lo hizo Cristo, por eso mencioné, Él fue abusado, ¿sí? Cuando estuvo acá en la tierra, fue maltratado, fue herido. ¿Cuál fue la actitud? Él fue al Padre y le dijo: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. El que hace la maldad, el que refleja maldad, está siendo usado por un enemigo. Y ese enemigo lo quiere dañar a él y te quiere dañar a ti también. No se lo permitas. Recordando las palabras de Cristo cuando fue al Padre. Cuando fue al Padre, porque el Padre es Jehová de los ejércitos, quien peleará nuestras batallas. No somos nosotros, es Él. El llamado es entonces a aquellos hermanos que le dicen al Señor hoy: Señor, quiero ser esa oveja que va a buscar a las ovejas perdidas, una vez que ya Cristo te ha encontrado a ti. Porque estamos perdidos, hermanos, ¿sabían? Cuando nos dejamos abrumar por esta vida que va totalmente, ¿verdad? Recordemos, cuando el día se pasa tan rápido, recordemos que es por el bien, porque la palabra lo dice: los días serán acortados por tu causa. Es por ti que el día pasa rápido. No te molestes de que el día no te alcanzó.
La palabra dice: no te afanes, cada día su afán. No te enfermes de la presión arterial, no enfermes tu corazón con taquicardias, porque el Señor, el buen pastor, te ama y todo lo que quiere es por tu bien. ¿Quiénes están dispuestos en esta mañana entonces a decirle al Señor que quieren que sea su pastor y que nos ayude a buscar esas ovejas perdidas? Y quiero hacer una segunda propuesta. Si aquí hay algún valiente que al oír este mensaje sabe que fue una oveja maltratada o que lo maltrataron y quiere ir donde esa persona y abrazarla y decirle cuánto lo ama, porque Cristo es nuestro pastor. El Espíritu Santo es el encargado de hablar a tu mente. No es el mensaje que yo traje. Es el Espíritu Santo el que te va a ayudar. Es la oportunidad de, si hay alguien que quiere ir donde algún hermano que sabe que han tenido alguna diferencia, puedas aprovechar, porque dice la palabra: el día es hoy. Antes de que podamos tener acá entonces una palabra de consagración para todos por este mensaje maravilloso de Dios. Inclinemos el rostro. Bondadoso y eterno Padre, agradecidos estamos, Señor, porque un día nos buscaste, porque eres ese pastor perfecto en quien podemos fijarnos para poder seguir tus pasos. Permita, Padre Celestial, que todos podamos estar en el redil por la eternidad contigo. Te pedimos, Señor, que podamos ser usados por tu Espíritu Santo para poder traer a aquellas personas que quizás por nuestra actitud no están hoy en día acá. No permita, Señor, que el enemigo trabe nuestras palabras. Permita que podamos ir, pedir perdón, humillarnos, para que la persona pueda recibir tu mensaje. Necesitamos que vuelvan a tu redil. Todos los que están descarriados, Señor, somos imperfectos, pero vienes pronto, muy pronto, a buscar a tu pueblo, Señor. Gracias te damos en esta hora y siempre, y queremos colocar en tus brazos de amor a cada uno de los hermanos que están aquí presentes y a todos los que se hayan conectado o que en algún momento oigan este mensaje. Sé con ellos, Señor, porque tu poder y tu amor siempre han estado presentes, que podamos verlo a través de los méritos de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Con gozo cantaremos el himno 184, Nunca te rindas. De pie, hermano. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará.
día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Amén. Inclinamos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, nuevamente te damos gracias, Señor, por este alimento espiritual. Permita, Padre, que podamos seguir andando en tus pisadas. Guárdenos del mal, acompaña a cada uno a donde vaya, a su hogar o los que quedan en la iglesia. Y sé con cada uno de todos en todo el mundo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.